Es una situación muy crítica que ya lleva bastantes días, ¿no? Más de 10 días, 2 semanas ya prácticamente, en que, como vemos en las imágenes, hay cientos de personas, familias varadas en la frontera y que vienen principalmente, yo creo que lo más crítico es que vienen huyendo de nuestro país, ¿no? De un país que ha criminalizado la migración, que la asocia permanentemente a la delincuencia, que ha precarizado a las personas que ya venían en situación de mucha vulnerabilidad, especialmente pensando en personas que vienen producto del desplazamiento forzado venezolano, pero también de otros, ¿no? En Colchane, o sea, en Colchane, perdón, en Chacayuta, el primer Mm. grupo empezó a reunirse, era población haitiana, ¿no? Una población que no era de llegada reciente al país, sino que había intentado salir adelante en Chile desde hace varios años sin encontrar ninguna oportunidad, ni siquiera para regularizar su situación migratoria y incluso teniendo arraigos importantes en el país como niños o niñas nacidas en el país. Entonces, nos encontramos también con personas que tienen documentación en trámite y en particular personas colombianas que son solicitantes de refugio y que la negligencia del Estado, en particular del Servicio Nacional de Migraciones, antigua Dirección de Extranjería, mmm, comete eh, mucha negligencia en el sentido de la tramitación de esta documentación. Hay personas que llevan esperando 3, 5 o más años para que su solicitud sea evaluada y que se le entregue una solución real. Las personas no pueden vivir permanentemente esperando que se regularice su situación migratoria. Entonces, lo que quiero decir acá es que demos vuelta el argumento. No son personas ilegales, ya es algo que está totalmente pasado de moda. No son personas irregulares tampoco, son personas irregularizadas por las políticas migratorias y por la burocracia relacionada con la migración en Chile. Es una situación muy desesperante, sobre todo porque nos encontramos en un espacio donde no hay servicios, las personas están en completo desabastecimiento, eh, expuestas a las temperaturas más oscilantes que podemos tener, ¿cierto?, en un desierto más árido del mundo, y que son, como dije en un principio, criminalizadas tanto por el lado chileno como por el lado peruano. En este momento las personas no pueden entrar ni salir del país, ni entrar a Perú tampoco, ¿cierto? Porque necesitan que la autoridad chilena valide el egreso del país, Sí, ¿cierto? La autoridad sí, chilena no lo está haciendo. Hay personas que sí. han querido dirigirse a las Profesora, ventanillas de la PDI, donde sí. no son recibidas. Sí, Sí, profesora, a mí me llama la atención, estamos viendo imágenes ahí también, que son situaciones que se dan en otros límites, también México, Estados Unidos y otras partes del mundo donde está esta situación lamentable y que afecta a familias enteras, a niños y a mujeres. A lo que voy yo, aparentemente aquí, y yo no sé si usted comparte esta opinión, que Perú permitió que pasaran a Chile, pero ahora cuando estas familias quieren volver a Venezuela, porque en su mayoría son venezolanos, y están pidiendo que haya un bus, que haya un bus solidario que los pueda llevar a su país de origen, Perú se opone. ¿A qué cree usted que surge esta posición del país vecino? es la misma posición que tendría Chile si se encontrara al otro lado de la frontera. No creo que tenga que ver con algo en puntual del Estado peruano. Además, no podemos asegurar que las personas ingresaron por Perú a Chile, porque durante la pandemia el mayor flujo migratorio por paso no habilitado se hizo por la frontera de Colchane. Entonces, claro, Bolivia, eso, actualmente están ¿cierto? saliendo sí, por el lado boliviano. Entonces, eh, el Chacayuta siempre ha sido el paso fronterizo terrestre con mayores cruces en el país, de mayor volumen, ¿cierto? Pero no es algo como evidente, decir que si entraron por Perú tienen que salir por Perú. Los cruces migratorios actualmente se dan por muchos pasos por donde haya la posibilidad de hacerlo, porque la frontera, al estar cerrada y al estar militarizada,
hace que las personas ingresen por donde puedan, ¿no? Estamos hablando de un flujo migratorio que es incontrolable, ¿no? Es lo mismo que usted me decía, pasa en otras fronteras, pasa en el Mediterráneo, pasa en Estados Unidos, y estamos replicando las mismas medidas, tratando de controlar con violencia. Sabemos, lo hemos visto, hemos estado en la frontera, conversando con la gente que ha recibido golpes, palos por parte de la policía cuando se ha querido llamar la atención y decir, bueno, necesitamos una solución. No nos dejan salir, no nos dejan ingresar a Perú porque Perú exige que haya un egreso. Y desde Chile no se les deja hacer el egreso tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque al tramitar el egreso se le pide a las personas que paguen la multa por haber estado en Chile durante el periodo que hayan estado en situación de irregularidad administrativa. El problema es que exigir una multa es algo tremendamente inhumano, porque lo que hemos hecho con esta población es empobrecerla y precarizarla aún más. Entonces, necesitamos un poco más de humanismo, ¿no? De humanizar la situación y darnos cuenta que hay que tomar esto no como un negocio tampoco, porque lo que se está conversando actualmente es la idea de generar un corredor humanitario. ¿Pero a qué costo? ¿No es posible? O sea, claro, hay que generar una inversión, pero ¿qué es lo que se está planteando actualmente? Que se haga por vía aérea, ¿no? Y al hacerlo por vía aérea encarece muchísimo los costos. Estamos hablando, el director del Servicio Nacional de Migraciones decía que por cada persona expulsada, que no es lo mismo, pero podríamos asimilar la figura. Esa es la política actualmente, ¿no? Por cada persona expulsada se estaría gastando 4,1 millones de pesos por persona expulsada. Entonces, si aplicamos la misma política en este caso, si se hace corredor aéreo, vamos a estar solamente enriqueciendo a esas compañías privadas que se están contratando. No estamos realmente... Sí, y entonces... Doctora, pero el problema, ¿no? A mí me parece que la situación, y usted lo reconoce, una situación eminente de violencia y que puede terminar con víctimas incluso fatales en ese lugar donde están y generar también un conflicto mayor entre dos países. Entonces, por ejemplo, aquí no pueden intervenir las Naciones Unidas, porque generalmente las Naciones Unidas tienen una mirada crítica de lo que está haciendo cada nación respecto particularmente en su sección de derechos humanos. Pero ¿cómo contribuimos también a solucionar el problema? Porque no solo es hacer el comentario, es como ponernos también en el papel de esas naciones y particularmente de las familias que hoy necesitan volver a Venezuela. ¿O el problema es que en Venezuela no serían recibidas estas familias? La verdad es que no sé si serían o no recibidas en Venezuela. Creo que el problema de la libertad del movimiento es algo que se da a nivel global, que las Naciones Unidas ya se les alertó a las Naciones Unidas. O sea, ahí pueden sugerir algo, pueden intervenir de alguna manera, pero entiendo que las agencias internacionales y de las Naciones Unidas en particular, que están en el país presentes desde el año 2021, que son la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR, no han hecho nada sabiendo que esta situación se iba a venir, ¿no? No han hecho nada para prevenir y no han hecho nada para asistir a esta población. Me refiero a estas organizaciones que actualmente han instalado infraestructura humanitaria, principalmente en la región de Tarapacá, aunque algunos albergues transitorios se han instalado también en la región de Arica y Parinacota. Pero ninguna de estas instituciones actualmente está aquí presente en esta frontera. En esta condición, sí, doctora, nos escucha ahora, doctora, y en esta condición que estamos viviendo hoy día, usted ha estado en terreno, ¿cuál es su pronóstico? No, o sea, creo que va a seguir empeorando, si no dan un brazo a torcer, si no se dialoga como realmente se tiene que hacer. O sea, ahora hay un bombardeo de insultos de un lado para otro, sí, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales,
y ninguno de los dos hace nada, ¿no? Y eso no ayuda mucho tampoco a solucionar el No problema. ayuda en nada, ¿no? El problema acá es ver cuáles son las necesidades, la urgencia. Como bien se señala, hay niños, niñas, personas embarazadas, mujeres con enfermedades crónicas que no pueden seguir pagando sus tratamientos de salud en Chile porque tenemos un sistema de salud carísimo y tremendamente privatizado. Entonces, evidentemente, acá el mea culpa que yo creo que deberíamos hacernos como país es por qué no hemos dado el brazo a torcer y reconocer que esta población en desplazamiento forzado no ha sido reconocida como refugiada, y en lugar de analizar el caso a caso, que demora años en encontrar una solución, hacer una medida generalizada que acoja a una población que lo único que puede hacer acá en el país es contribuir en esos espacios donde la población nacional no quiere trabajar. Está claro que el problema acá no es que estén ocupando nichos laborales que no, digamos, disputando los nichos laborales a la población local. No se trata de eso. Acá lo que tenemos que hacer es abrir un poco más el corazón y ver que si no van a estar bien en Chile, no van a estar bien en ningún lado. Entonces estamos dejando al abandono una población, y da lo mismo de qué nacionalidad sea. En el fondo son personas, ¿no? Y las queremos echar porque en realidad nos da lo mismo y son vidas que no valoramos. Entonces, ¿cuál es el valor de la vida? Esa es mi pregunta. Acá vale más el que me dijeron algo feo o quedar bien con otros, no sé, por ejemplo, se ha planteado la idea de que no se quiere que la población salga de Chile porque en el fondo va a ser una migración de retorno hacia el norte, y hacia el norte está Estados Unidos, que es el principal país receptor de migrantes. Entonces, no le conviene a Estados Unidos que la gente migre hacia su país. Entonces, está seguramente generando recursos para retener a la población en este lado del continente.